Buenos días, amados hermanos, que la gracia del Señor esté sobre todos nosotros en este maravilloso día, este día santo que debemos guardarlo para deleitarnos en Él, en su presencia, servirle, apartarle pues de todos nuestros asuntos, nuestras preocupaciones de día a día y poder entregarnos a Él en este día, aunque estamos en una providencia que nos impide reunirnos como iglesia, como está establecido en su palabra. No obstante, hermanos, entendemos que a pesar de que no podemos congregarnos, este día debe ser guardado, debe ser apartado y debe estar consagrado también al Señor. Vamos en esta mañana, hermanos, a continuar con la exposición del capítulo 12 de Romanos. Voy a leer el texto y bueno, estaremos explicando el versículo en esta mañana que nos corresponde, que es el verso 16. Entonces voy a leer, sin embargo, los que hasta aquí hemos estado meditando. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y nuestro verso a estudiar en esta mañana, verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Oremos, amados hermanos. Soberano Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Y gracias por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo en sacrificio para salvarnos a nosotros de todos nuestros pecados y para, Señor, dar primeramente la gloria debido a tu nombre, puesto que nosotros fallamos, Señor, en hacerlo. Así que Cristo vino a morir, a dar su vida para restablecer las cosas, Señor. Gracias por esa salvación que Él ha operado en nosotros y en el cual ahora nos podemos acercar
confiadamente ante ti para adorarte y para dar nuestra vida en sacrificio vivo, que es nuestro verdadero culto, el culto racional. Permite, Señor, que como hemos estado aprendiendo en este maravilloso capítulo de Romanos 12, nuestra vida toda sea un acto de adoración a ti, que realmente todos estos mandatos y estas exhortaciones que nos has hecho en este capítulo puedan estar presentes en nuestra vida y puedan ser practicadas en amor y para tu gloria, Señor. Realmente cuando consideramos y meditamos en estos asuntos, vemos cuánto necesitamos de tu gracia, Señor. Somos conscientes de que aún nos hace falta demasiados para alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace falta aún demasiado para realmente ser ese culto racional, Señor. Así que rogamos que renueves nuestra mente, Señor. Renuévala por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Transfórmanos cada día para que la imagen de Cristo sea más evidente a través de nosotros y podamos comportarnos en la manera como nos has estado enseñando en este capítulo. Te rogamos que tu bendición sea sobre nosotros en este día maravilloso, y que podamos consagrarnos realmente a ti. Ilumínanos con tu Espíritu Santo y que tu gracia nos asista en la enseñanza a la cual nos hemos de exponer ahora. Así que tu gracia nos ilumine y que el hecho, oh Señor, de que ahora estemos ausentes en cuerpo o a la distancia los unos de los otros, Señor, que a pesar de la tristeza que eso puede causar en nuestros corazones, que no obstante esta palabra sea un refrigerio y consuelo para nuestras almas. Ayúdanos, bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado observando el mandamiento de ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y el apóstol dice en el verso 1 que ese es el culto racional, el culto que debemos ofrecerle al Señor. Y a lo largo del capítulo hemos estudiado la lista de mandatos que se relacionan con ese comando principal. Y todo lo que hasta aquí hemos observado es el carácter, es el comportamiento visible de un sacrificio vivo, de aquel que tiene una mente renovada y que no la ha moldeado al sistema de este mundo. Lo que hoy continuaremos meditando sobre el verso 16, que me permito leer, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, y la parte que me corresponde hoy, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entendemos que es totalmente contra cultura. Pues bien sabemos, hermanos, que la arrogancia, el orgullo, esa inclinación del hombre de autosuficiencia, independencia, de pretender tener todo en control o de saberlo todo, es la raíz de muchos problemas en nuestra humanidad. Obviamente que la iglesia no escapa de esos terribles males. Contradictoriamente, a pesar de los males que el orgullo y la arrogancia ocasionan en el mundo, es contradictorio que es lo que más se promociona y lo que más se busca en nuestra cotidianidad. Es precisamente ese deseo de autonomía e independencia con el cual nosotros, hermanos, debemos luchar, pues es la corriente de este mundo. Nosotros, hermanos, debemos recordar, como citábamos el domingo anterior, la altivez o el orgullo es la raíz de todo pecado y de todo mal. La altivez, hermanos, la arrogancia
esa inclinación del hombre, como veremos hoy, de ser sabio en su propia opinión, en serio que causa muchos males. Por ejemplo, y principalmente, la altivez de los hombres le está robando a Dios su gloria y está por ende arruinando las almas de aquellos que son altivos porque fueron hechos para la gloria de Dios. Pero, como alguien dijo, en la arrogancia de los hombres, es como si un dispositivo espacial solar complejo que fue hecho para transmitir ondas de sonidos interestelares distantes, en la arrogancia de los hombres es como si este dispositivo fuera secuestrado y puesto en una estación de radio barata para transmitir música rock obscena todo el día. Y, y pues cuando somos arrogantes y sabios en nuestra propia opinión, estamos actuando de tal forma contraria para lo que fuimos creados. Y un autor dice que la arrogancia es realmente la prostitución del alma humana, la altivez. En estos días leía en el devocional una reflexión llamada traición, donde hablaba precisamente de cómo Dios nos ha bendecido, nos ha dado la vida, la salud, el trabajo, la inteligencia, y nosotros, en lugar de volvernos a Dios agradecidos, humillados ante Él, reconociendo esa maravillosa gracia que ha tenido con nosotros y que somos lo que somos gracias a su misericordia, lo que hemos hecho es que nos hemos revelado a su voluntad, siguiendo nuestros propios caminos, buscando nuestra gloria, olvidándonos de los demás, endureciendo nuestro corazón y decirle a Dios que lo que ahora tenemos, lo que ahora sabemos y lo que ahora somos, lo debemos a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades, a nuestra búsqueda. Y eso, hermanos, es realmente traición. Y este autor dice que es como si un esposo le diera a su esposa amor, cuidado y protección, le comprara buenos vestidos y hasta más de lo necesario, y ella usara todas esas cosas para ir y buscar amantes. Pues bien, eso hemos hecho cuando nos creemos más sabios que Dios, creyendo que lo que ahora tenemos y somos lo debemos a nuestras capacidades. Es una traición realmente. Y eso es lo que precisamente Pablo en el capítulo 1, verso 21 y 23 nos ha dicho y que ya hemos estudiado. Dice que pues habiendo conocido a Dios, el hombre no le glorificó como a Dios, ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos, sabios en nuestra propia opinión, y nos hicimos necios, por eso nuestro corazón fue entenebrecido. Y Pablo también dice en ese mismo verso que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que eso es lo que el sabio en su propia opinión ha hecho, ha cambiado la gloria de Dios por cosas corruptibles de aves, de cuadrúpedos. Hemos caído por ello en la idolatría en todas sus facetas y en todas sus ramas. En segundo lugar, hermanos, lo que la arrogancia ha hecho, y relacionado ya más exactamente con el mandato del verso 16, que el verso 16 nos está diciendo a nosotros, unánimes, unánimes entre vosotros. Vemos que el mandato aquí expreso, hermanos, es que el creyente debe procurar la unidad dentro de la iglesia. Y la altivez, la arrogancia, está desgarrando el tejido de la vida comunitaria debido a los celos y a las preeminencias que a veces queremos tener entre nosotros. Es precisamente la altivez y el orgullo, como lo veíamos el domingo pasado, la causa de muchas divisiones dentro del cuerpo de Cristo y obviamente la causa
de muchos males. Si nosotros recordamos el primer acto comunitario que realizó Adán después de su arrogancia, después de elegir ser autosuficiente, en lugar de depender de Dios, ¿cuál fue el primer acto comunitario que Adán manifestó? Recuerden que Dios le llamó a rendir cuentas. Y lo primero que Adán hizo fue culpar a su esposa, culpar a Eva por los problemas en los que ahora estaba metido. Y así, hermanos, ha sido desde entonces. El orgullo siempre ha de destruir las relaciones humanas, las relaciones que debemos tener en comunidad, debido a que siempre nos estamos o vamos a tener esa tendencia de autojustificarnos o de buscar la culpa no en nosotros mismos, sino en otras personas a causa de nuestra arrogancia. Y es por esa razón, Pablo nos ha dicho que el sacrificio vivo es humilde. Lejos de buscar independencia, autonomía, el sacrificio vivo busca asociarse con los humildes, es decir, procura la unidad en el cuerpo de Cristo. Y no meramente externa, sino de corazón, procurando un mismo sentir entre nosotros. Y por eso es que el sacrificio vivo mortifica ese remanente de orgullo y altivez que aún queda en nosotros y se somete a la voluntad de Dios. El sacrificio vivo entiende que para que exista unidad real y bíblica, la humildad es de suma importancia. Y sin la gracia de la humildad simplemente no es posible tener comunión los unos con los otros. Vamos a leer entonces con esto en mente el verso 16 nuevamente. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces vamos a meditar esa última expresión del verso que nos corresponde: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y vamos a ver esto en dos apartes. El primero, vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo y los males de la sabiduría fundada en el hombre mismo, en la opinión propia. Vamos a ver a qué se refiere y realmente cuál es el peligro de esta opinión propia o la sabiduría fundada en la opinión propia. Y en segundo lugar, vamos a observar cuál es el remedio con algunas aplicaciones allí mismo. Entonces veamos primero a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión, y por qué realmente esto es un gran mal para los hombres. Y aquí voy a citar a Lutero en su comentario de este verso, que me parece muy puntual sobre el asunto. Lutero comenta: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y dice que esto va dicho en contra de la gente engreída, cabezuda y obstinada, que en idioma popular llamamos sabiondos, y que la Escritura describe como hombres de dura cerviz e incrédulos. Es este un vicio al cual todos propendemos con sorprendente facilidad. Apenas hay uno u otro que no esté entregado, a él. La expresión se aplica a personas que no aceptan consejos de nadie, aunque se los trate de convencer con los argumentos más contundentes. Y aun cuando todos toman por un camino diferente que ellos, sin embargo, se mantienen en sus 13, en la esperanza de que llegue el momento en que puedan alegrarse y reírse ante el fracaso de los planes de los demás. Son autores de continuas disensiones, muy eficientes perturbadores de la paz y destructores de la unidad espiritual. Y dice que de esto el apóstol habla también en Efesios 4:3: sed solícitos de guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y Filipenses 2:2: sed unánimes sintiendo una misma cosa.
Así que el apóstol Pablo, según entendemos, hermanos, se refiere, ¿verdad?, a estas personas que son obstinadas, ¿sí? Hombres de duro cerviz, que no aceptan reprensión o consejos, ¿sí? Y que siempre tratan de ir en vía contraria a los demás, aunque su error sea evidente. Esto verdaderamente causa disensiones y divisiones dentro del cuerpo de Cristo, y por esa razón el apóstol Pablo, para procurar la unidad de la iglesia, debemos, hermanos, no ser sabios en nuestra propia opinión. La sabiduría fundamentada en la opinión personal hace que los hombres realmente no tengan la capacidad, la humildad de corregir sus pecados, sus errores. Esta sabiduría fundamentada en la opinión personal hace que los hombres sean incapaces de escuchar con discernimiento la opinión de otros y no gustan someterse a la verdad de Dios, aunque el problema es que pueden creer que lo están haciendo, pues siempre tienen su propia interpretación de la Biblia, y aunque se les confronte con la misma palabra, lo que realmente pasa es que no están dispuestos siquiera a reflexionar con conciencia limpia sobre tales asuntos, y siempre parten de la premisa que ellos tienen la razón. Esa sabiduría, hermanos, en propia opinión, hace que hoy, por ejemplo, en nuestras circunstancias, sea común, y quizás a usted le ha pasado, que encontramos en cada esquina un epidemiólogo experto en COVID-19 y un experto en manejo de pandemias. Es común, por esta sabiduría propia, encontrar, hermanos, en todo lugar analistas políticos o teólogos en todos los lugares. Pues es común, hermanos, cada vez más, y de pronto por los medios de comunicación, que cada quien se mantenga en sus puntos de vista y creencias, y el problema es que no tienen la capacidad de someter a juicio sus propios razonamientos. De ahí que incluso nos enfrentemos con, bueno, la palabra de Dios dice esto, pero bueno, usted verá, es que mis circunstancias son estas y tales, así que aunque incluso la palabra le diga de forma abierta y clara lo que deben hacer, no obstante, siguen sus propios ideales. De hecho, siempre usamos y recordamos esa famosa frase de Lutero cuando estaba en este concilio. Dice que él estaba convencido de lo que creía, pero y que no se retractaría a menos que se lo muestren por las escrituras que verdaderamente él estaba en un error. Si se lo mostraban por las escrituras, él dijo, yo me retracto de lo que les he manifestado. Conocemos la historia y sabemos que Lutero no se retractó de lo que dijo, ni de lo que hizo, pero porque nadie pudo refutarle por las escrituras lo que él estaba diciendo. El asunto hoy, hermanos, es cuántos estamos dispuestos a hacer esa afirmación, pero de manera real. El asunto que hoy encontramos es que no se retractan ni aun cuando se le señalen estas cosas por las mismas escrituras. Aunque se le muestren por las escrituras, no se retractan de las opiniones que están teniendo de la Biblia. En estos días, y esto fue real, alguien me hablaba de que le presentó a su madre, la cual es pastora de una iglesia, él conociendo un poco la reforma y acercándose al estudio serio de las escrituras, llegó a la convicción, como creemos, que una mujer no debe estar
en el pastorado de una iglesia. Y este hermano, en esta preocupación y celo por la palabra, le explicó a su madre bíblicamente, con paciencia, con amor, le expuso, hermanos, el tema y le explicó por qué una mujer a la luz de la palabra no está llamada al ministerio pastoral de una iglesia. Y por la escritura se lo indicó. Es más, dice que ella dijo, bueno, voy a estudiar el tema, voy a orar. Le dijo que tenía un comentario de Matthew Henry, lo estudió y después de unos días dijo que sí, que él tenía razón. Pero, escuche, y es interesante, pero que hasta que Dios no le dijera que dejara el ministerio, ella no lo haría. Entonces allí vemos, hermanos, sabiduría en propia opinión, aun cuando se les muestre por las escrituras, hermanos, aún no están dispuestos a someterse a ella. Para nadie es un secreto que nos encontramos en un mundo relativista, precisamente a causa del mismo orgullo de los hombres. Cuando hablo de relativismo me refiero a esa idea, ¿verdad?, de que los valores o las verdades son circunstanciales y dependientes. Así lo que para una persona, grupo o época fue una verdad o correspondió a un valor moral, para otras personas puede llegar a ser diferente y hasta contrario. Y esta ideología expresa que no hay verdad o un valor que pueda reclamar ser absoluto, sino que las cosas son verdad dependiendo la persona, el grupo, la época o las circunstancias. Ahora, si meditamos bien, podrás ver que realmente no es Dios y su palabra la medida de todas las cosas, sino que esta ideología lleva al hombre a ser la medida de todas las cosas. Porque ¿quién determina realmente lo que es verdad o no en el relativismo? El hombre mismo, su propio criterio, su pensamiento o razón. Es su mente la que ha de discernir y de establecer lo que es verdadero y lo que es falso. Aunque todos los cristianos de forma general decimos tener como fundamento la palabra de Dios, como citábamos, en verdad lo que tenemos hoy es que las opiniones de la palabra de Dios prevalecen por sobre la palabra de Dios. Y yo creo que ha venido a sustituir la palabra de Dios. Enseña que el relativismo en la iglesia propone que la opinión sobre algo prevalece sobre la doctrina sobre algo. Claro, no lo dirán en teoría o abiertamente desde los púlpitos, pero en la práctica muchas iglesias siguen lo que cada situación les sugiere hacer. Cada iglesia sigue lo que su propia congregación les lleva a hacer, lo que su propia idiosincrasia les propone hacer. Y es allí cuando sabios en su propia opinión terminan estableciendo ritos, cultos, ¿verdad?, predicaciones, no realmente de acuerdo a las escrituras, sino realmente a sus propias consideraciones que, dependiendo de las circunstancias, hermanos, ellos creen que es lo que se debe hacer, olvidando lo que realmente la palabra de Dios enseña sobre dichos temas. Así, hermanos, actúan muchas iglesias y por ende así actúan los creyentes en sus asuntos cotidianos. No se toman tristemente la tarea de meditar o consultar si su proceder es correcto o bíblico, y actuamos no de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a nuestras circunstancias. Eso es lo que realmente estamos encontrando, y es allí donde nos estamos dejando llevar por la opinión de los hombres o por nuestra propia opinión. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que el creyente no debe ser sabio en su propia opinión, pues esto, hermanos, es un peligro serio para la unidad de la iglesia. Yo añadiría, no solo para la unidad de la iglesia, la sabiduría con base en la opinión propia
daña a la familia y por supuesto daña a la persona misma. Voy a ir a unos textos, hermanos, para mostrar el real peligro de ser sabios en vuestra propia opinión. Vayamos a Proverbios capítulo 26, hermanos, verso 12. Y aquí el proverbista dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Pregunta. Y es interesante por lo que va a decir. Más esperanza hay del necio que de él. Wow, hermanos. Hay más esperanza para un hombre que abiertamente, ¿sí?, manifiesta ser un necio. Hay más esperanza para ese hombre que aquel que es sabio en su propia opinión. Hermanos, hay grados de necedad y el orgullo intelectual. Ser sabio en nuestra propia opinión es el mayor de ellos. El orgullo intelectual es el más insensato, el más necio, y dice un autor, el más difícil de remediar. Esto es tan obstinado que más adelante, en el mismo capítulo 26 de Proverbios, el verso 16, vemos la gravedad de este mal, donde Proverbios 26, 16 también dice que en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Así de terrible es este mal, este orgullo en el hombre. Y como dice MacArthur de este verso, los ignorantes ignoran su propia ignorancia, y esto realmente es un grave peligro. El profeta Isaías, hermanos, también en el capítulo 5, verso 21 dice, en lamento, ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y entendemos que este es un ay de lamento, es un ay de dolor, pues se está anunciando juicios por venir, se está anunciando unos ayes que van a venir sobre, y de manera particular aquí, sobre los sabios en sus propios ojos. Y Matthew Henry comenta que son aquellos que prefieren sus propios razonamientos a las revelaciones divinas y que siguen sus propios inventos a los consejos y mandamientos de Dios. Consideran prudentes y cortés seguir con los pecados que dan ganancia en dinero y descuidar los deberes de abnegación. Realmente, hermanos, ser sabio en nuestra propia opinión es un gran peligro, porque como también anuncia Proverbios 16, verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando caemos en el pecado, hermanos, de ser sabio en nuestra propia opinión, realmente esa soberbia es una antesala a la caída y al quebrantamiento, pues realmente nos hemos dejado atrapar por este terrible pecado que ofende seriamente a Dios. El pretender ser sabios es verdaderamente un engaño de nuestro propio corazón, un engaño que nos hacemos a nosotros mismos. Y esto lo vamos a ver en la carta que Pablo escribe. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 3, hermanos, verso 18. Miremos lo que aquí el apóstol dice. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, según lo que claramente el apóstol Pablo manifiesta, es que el pretender ser sabio es un engaño que hace nuestro propio corazón. Pues bien sabemos que no hay nada más engañoso y perverso que nuestro propio corazón. Ahora recordemos lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Recuerde que en la iglesia de Corintios Pablo escribe precisamente porque había muchas divisiones en esta iglesia. Y una de las razones
Y causa principal de estas divisiones era el orgullo y era la sabiduría humana. Unos decían, recuerden, no, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, y los más espirituales decían, yo soy de Cristo. Y una de las razones del por qué habían tantas divisiones y tantos problemas en esta iglesia era precisamente por pretender ser sabios, por ser sabios en propia opinión. Habían en los corintios, entre ellos habían quienes querían conocer las doctrinas, pero no con fines de amar al prójimo, sino impresionarlos con supuesta superioridad de servicio y entrega al Señor. El problema de los corintios era que pretendían adquirir conocimiento para jactarse. De ahí que Pablo les tenga que decir, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante para que realmente llegue a serlo. Ahora, note el terrible efecto que produce la autocomplacencia o el pretender estar satisfecho con lo que se sabe, pretender decir, wow, cuánto conocimiento he adquirido. Pablo dice, si alguno entre vosotros se cree sabio, es decir, se cree, está imaginando que lo es, él cree que ha tenido como si obtuviera realmente un conocimiento parcial, pero él cree conocerlo todo, saberlo todo. Y su engaño, su imaginación, le está jugando una mala pasada y le priva de realmente conocer el panorama completo. Y el peligro de esto es que estas personas que se creen saberlo todo siempre van a tener un conocimiento superficial, parcial de los asuntos, porque el engaño, la imaginación le dice que realmente lo sabe todo. También el apóstol Pablo ahí mismo en 1 Corintios capítulo 8 verso 2 dice, y mire lo que dice acá, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Un teólogo, Shed, dice, la imaginación altiva tiene 3 malos efectos, a saber, primero, perjudica el tamaño, segundo, la calidad y tercero, la práctica de la verdad. Porque tal persona se cree que sabe, pero no sabe. Entonces allí vemos cómo perjudica el tamaño o que su saber es incompleto. Él imagina que sabe, pero no sabe. Además, altera la calidad, es decir, tiene un conocimiento superficial, porque lo que cree que sabe o lo que sabe no sabe como debe saberlo. ¿Y cuál es el resultado lógico? Lo peor, una mala práctica. Entonces, creer, hermanos, que sabemos todo es realmente un engaño y una imaginación de nuestro corazón. Ahora, usted no puede pretender quizás saberlo todo, pero creer que no necesita consejo, creer que sus decisiones siempre son correctas, es un engaño y una imaginación de su propia mente. En la iglesia de Corintios, hermanos, ocurría que cuando oían las hermosas promesas del Evangelio, su voluntad de conocer con la ayuda de su imaginación se aumentaba, lastimosamente no para bien, sino para ponerse por encima de los demás, se envanecían. Y por eso es que Pablo en el verso 1 del capítulo 8 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, bien sabemos que aquí el enemigo no es el conocimiento. Aquí el enemigo es el orgullo de los hombres, el pretender ser sabio en nuestra propia opinión. Pablo está diciendo en el verso 1, todos tenemos conocimiento, ¿verdad? Pero el problema es que cuando usamos ese conocimiento para envanecernos, y es cuando eso pasa que realmente nos estamos engañando a nosotros mismos.
Ahora cuando uno lee, hermanos, la carta a los Corintios, usted verá y nos sorprendemos cuánto desorden hubo en la iglesia, desórdenes en la cena, desórdenes en la disciplina eclesiástica, desórdenes en los cultos, en el uso de dones, desórdenes, contiendas, pleitos. ¿Y cuál era el problema? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Cuando la imaginación altiva esa opinión o esa sabiduría basada en la opinión propia se cuela dentro de una congregación, dice un autor, la piedad degenera en incredulidad, el amor en egoísmo, la justicia en severidad y la libertad cristiana en mundanalidad o libertinaje. Eso, hermanos, hace la sabiduría con base en opinión propia. Realmente causa graves problemas en la iglesia de Cristo, y Corintios es un gran ejemplo de ello. Por eso el apóstol Pablo nos va a decir en Romanos, al sacrificio vivo: no seáis sabios en vuestra propia opinión. En segundo lugar, hermanos, y para ir pues cerrando, vamos a ver el remedio para este mal. Algunos consideran que las palabras de Pablo en Romanos capítulo 12 tienen eco de un proverbio, o por lo menos pudieron estar en la mente del apóstol Pablo. Vayamos a Proverbios, hermanos, Proverbios capítulo 3, y voy a leer el verso 5 al 8, y ahí vamos a ver el remedio que la Escritura presenta para no ser sabios en vuestra propia opinión. Dice, leo desde el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y dice el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuál es el remedio? Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nota, hermanos, que el verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme a Jehová y apártate del mal. De manera que el temor a Dios, ese temor persistente en el corazón de los hombres, es realmente el remedio contra esa sabiduría orgullosa. Sabemos que cuando ese temor a Dios no está en el corazón de los hombres, como lo leíamos en Romanos 1, no es de sorprendernos que el hombre incluso se llegue a considerar más sabio que Dios, cuando ese temor no está en el corazón. Así que, hermanos, para no ser sabios en nuestra propia opinión, hermanos, debemos tener presente y tener en mente ese temor, esa reverencia que debemos darle a Dios por lo que Él es, por su santidad, su grandeza, y también por lo que nosotros somos. No somos autosuficientes. Reconocer, hermanos, el temor a Dios nos lleva a reconocer que realmente le necesitamos, su guía, su dirección, su palabra. Es entender que Dios es inminente, trascendente, Él está por encima de nosotros y nosotros realmente somos polvo. Hay un libro precisamente de Albert Martin titulado El temor olvidado. Realmente ya no hay temor en el corazón de los hombres. Y es precisamente la pérdida de ese temor la causa de que nos volvamos sabios en nuestra propia opinión. Ahora, ¿qué es este temor a Dios? Dice que es abrigar un sentido reverencial de su grandeza y excelencias infinitas, que se corresponden a la revelación que Él ha hecho de estas cosas en su palabra y en sus obras, produciendo en nosotros una convicción de que su favor es la mayor de todas las bendiciones y su desaprobación el mayor de los males, y que se manifiesta en el hecho
que nos lleva en la práctica a buscar su favor como el principal bien que podamos gozar y evitar su desaprobación como el más tremendo mal que tuviéramos que soportar. Esto hace el temor a Dios. Este es el temor que el hombre cristiano ha de estimar y manifestar hacia Dios. Voy a repetir una frase. Nos lleva en la práctica a buscar su favor como el principal bien que podamos gozar. Y el temor a Dios evita su desaprobación como el más tremendo mal que tuviéramos que soportar. Eso hace el temor a Dios. Ahora, en la práctica, hermanos, la influencia del temor a Dios se ve claramente cuando el apóstol Pablo, cuando describe el estado en el que se encuentran todos los hombres por naturaleza y sin Cristo, da una descripción fundamental y definitiva del estado del hombre inconverso. En Romanos 3:18, Pablo dice que el problema del hombre incrédulo es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre, en el no creyente, en el hombre incrédulo, se ha perdido y este temor de Dios no aparece, no está en su corazón y por eso sigue sus propios caminos, porque no hay temor de Dios en su corazón. Ahora inferimos entonces que el creyente, el hombre piadoso, es el hombre. Si el incrédulo no tiene temor delante de Dios en sus ojos, delante de sus ojos, el creyente, el hombre piadoso, en todo tiene el temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, en todo. Y el creyente, para no caer en esa sabiduría propia, no puede pensar acerca del día que tiene delante de sus ojos sin considerar reflexivamente: este es el día que el Señor ha hecho, soy su siervo, Él es mi Dios. Por eso cuando salga en este día, en la tienda, escuela u oficina, cuando trabaje o esté conversando con alguien, todo debe tener el sello de la realidad del ser de Dios, de mi relación con Él, sus demandas de mí y su provisión para mí. Es decir, que el temor de Dios debe estar siempre delante de nuestros ojos. Siempre, y claro, no vamos a andar agobiados o desesperados con esa incertidumbre de que en todo tiempo estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. No, hermanos, es precisamente ese temor a Dios que nos lleva a esa tranquilidad de que todo lo que hagamos, hermano, está permeado por su palabra, siempre buscando y teniendo presente que Él observa y está presente en todo lo que yo haga. Y es por esa razón que tendré, hermanos, cuidado de no ofenderle. Y es por eso que Proverbios capítulo 3, verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. En todo, hermanos, en todo debemos no confiar en nosotros, sino fiarnos en Jehová con todo nuestro corazón. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. ¿Y cuál es el remedio? En estas palabras, el proverbista dice: reconócelo en todos tus caminos. Ahora debemos confiar, hermanos, en el Señor con todo nuestro corazón, creyendo que Él es capaz, no nosotros, y que Él es más sabio para hacer las cosas mucho mejor de lo que quizás hay en nuestra mente o en nuestros mejores planes. Quienes se conocen a sí mismos encuentran que su entendimiento, escuche bien, es una caña rota. Hermanos, si tú te apoyas en tu propio entendimiento, es como apoyarte en una caña quebrada, la cual falla si aún pones tu mano en ella. Así que no tengas intenciones de nada que no sea lícito y ruega a Dios que te dirija en todo caso, aunque parezca muy sencillo. Es cierto que en algunas ocasiones la imaginación pudiera hacer un buen trabajo, en particular con asuntos de poco peso o que no requieran pensamientos profundos y constantes.
Esto es, hermanos, a lo que me refiero, que sabemos que hay asuntos del diario vivir que lo oímos, imaginamos apropiadamente y tomamos una decisión. Pero hay otros que no es tanto así, hermanos, a la ligera, sino que hemos de fortalecer la razón antes que la imaginación hable. Y hay un caso en Génesis capítulo 31, verso 1 y 2 que dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decía: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Ahora Jacob, mire bien lo que pasaba. Oía, miraba y veía, ¿verdad? Oía, miraba y veía lo que estaba pasando. Él sabía que las circunstancias no le estaban siendo favorables. Los hijos de Labán mismo ya estaban levantándose en contra de él. Y generalmente, si nosotros hubiésemos estado en esa situación, sinceramente, ¿qué hubiésemos hecho? Creo que hubiésemos salido enseguida de ese lugar, porque bueno, está todo el panorama para salir y dejar ese lugar. Pero lo que vemos en el capítulo 31 es que hasta que el Señor le habló a Jacob, Jacob no decidió mudarse. No creamos que la actitud de los hijos de Labán o de Labán mismo fue de forma repentina. Fue intensificándose gradualmente. Y Jacob estaba allí guardando eso y pensando en su corazón. Pero se movió, se mudó cuando el Señor se lo indicó. No dejó que su propia opinión dirigiera sus pasos en un asunto de tanta importancia como mudarse de un lugar. Creo, hermanos, que hay cosas en las que siempre debemos pedir consejos, orar mucho al Señor. Por eso, hermanos, tratemos siempre para evitar caer en esa arrogancia de creernos sabios en nuestra propia opinión y que nuestros caminos son los correctos. Hermanos, tratemos siempre de tener principios bíblicos en lo que hacemos. Pidamos siempre, hermanos, consejo. Recuerda que la palabra dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. El esposo, hermanos, debe ser humilde. Nosotros debemos ser humildes para escuchar a nuestras esposas y reflexionar sobre lo que nos están meditando. Y por favor, los hijos, los jóvenes, los adolescentes, atiendan a la voz de los padres, de los mayores, porque esto aún les puede salvar la vida y evitar que caigan en el engaño de sus propios corazones. Así que, hermano, teme a Dios, considérate a ti mismo. Mira la grandeza, la sabiduría de Dios y mira realmente cuál es tu posición delante de Él. Siempre examina por qué haces las cosas. Obviamente la razón siempre ha de ser la gloria de Dios. Pero ten en cuenta que a veces no todo lo que pretendemos hacer para Dios bajo nuestra propia sabiduría o gusto, a veces, hermanos, es de su agrado. Si no, recordemos el caso de los hijos de Aarón en Levítico capítulo 10. Estos hombres tomaron un fuego extraño para ofrecérselo ¿a quién? No a un ídolo, no a Baal. Este fuego extraño se lo iban a ofrecer a Dios, pero no era el fuego que Dios había mandado en su palabra. Así que por eso, hermanos, procura siempre tener principios bíblicos para lo que haces, cuanto más en nuestro servicio al Señor, porque podemos tener buenas intenciones, pero sin la verdad. Las buenas intenciones son realmente muy peligrosas, porque te pueden terminar dañando a ti y pueden terminar dañando a las personas que están a tu alrededor e incluso a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Procuremos, hermanos, orar para tener la sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que, como dice Santiago capítulo 3, verso 3 en adelante, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cuál es nuestra conducta, hermanos, delante de los hombres, delante de la iglesia? ¿Es en sabia mansedumbre? ¿Es en humildad? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Cuando hay celos, cuando hay celos amargos y contención y división entre nosotros, no es sabiduría, hermano celestial, no es la que desciende de lo alto, dice Santiago. Esto es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, hermanos, cuando el proverbista dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué no debemos ser sabios en nuestra propia opinión y temer a Dios para ello, hermanos? Para evitar ese peligro. Verso 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, hermanos, estarás tranquilo, hermano. Tu mente no estará perturbada. Y te pregunto, ¿está tu mente perturbada? ¿Está tu corazón inquieto? Entonces deberías considerar si lo que estás haciendo lo estás haciendo con base a tu propia sabiduría y no a la sabiduría que viene de lo alto, porque cuando actuamos sabiamente conforme a la sabiduría de lo alto, hay un fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, hay tranquilidad, hay paz y hay calma de espíritu cuando no actuamos conforme a nuestra propia sabiduría, sino conforme a la palabra de Dios, hermanos. Ahí hay paz en el corazón, aún, hermanos, cuando lo que estemos haciendo sea muy contrario a los parámetros de este mundo, hermanos. Hay tranquilidad. Quiero cerrar llamando la atención a los amigos que nos escuchas. Es necesario que averigües si tu imaginación te engaña. Te pregunto o te invito a que consideres que si realmente eres un verdadero creyente, porque podemos creer ser creyentes sin serlo. Tengo pues que decirte, no seas cristiano en tu propia opinión. Esto es muy común, hermanos, en nuestro tiempo. Muchas personas que se confiesan a sí mismos cristianas, pero como dice Santiago, su conducta, hermano, su conducta muestra evidentemente que no lo son y que lo están pretendiendo ser cristianos en su propia opinión. Ahora te invito pues que no seas cristiano en tu propia opinión. Examina tu vida, compárala con el evangelio revelado en la Biblia y entonces podrás obtener una conclusión realista. Y si al final descubres que el enemigo te ha estado engañando, eh, te invitamos a oír la voz de Cristo en Juan 9:39, cuando Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Si te crees a salvo o crees que ves y que sabes la palabra de Dios, el evangelio no sería para ti, sino para los que no ven correctamente la voluntad de Dios. Entonces pídele al Señor que perdone tu orgullo y te dé un corazón humilde. Ahora quisiera preguntarte,
Vives una vida de completa indiferencia hacia las demandas de la santa ley de Dios y a los ofrecimientos del Evangelio de su amado Hijo. Es decir, cuando tomas tus decisiones, no piensas en si ofendes o agradas a Dios. Esa no es la prioridad para tu vida. ¿Sabes por qué vives de esta manera? Porque no vives la vida con el temor de Dios delante de tus ojos, como leíamos en Romanos capítulo 3, verso 18. Ves la vida como una continua oportunidad para buscar aquello que te gusta, lo que tus deseos y apetitos ansían. Eso es lo que buscas. El temor a Dios, ese es el sentimiento dominante de su majestad y santidad. Y esa profunda reverencia que ella produce es algo para ti. Ninguna parte de este temor habita en ti, si este es tu caso, mi querido amigo. Quiera Dios por su Espíritu enseñarte el temor del Señor antes que sea demasiado tarde, para que cuando te levantes veas la vida de forma correcta. Ahora, cuando te levantas, ves la vida sin tener superpuestos en su visión moral el ser de Dios, las demandas de Dios. Consideras el carácter de Dios, la salvación de Dios, la ley de Dios. Consideras el juicio de Dios. No miras la autoridad de Dios. No hay preocupación en ti de ser salvo. No te preocupas por tener la sonrisa de Dios, o ni sientes miedo de que Dios tenga contra ti su ceño fruncido. Si Dios te es indiferente y tú no consideras por un momento si lo que haces es de su agrado o no, tú no tienes temor de Dios delante de tus ojos. Te rogamos que seas consciente de tu necesidad de Dios y de tu dependencia de Él. Que realmente entiendas que tu sabiduría humana es una necedad y una vanidad. Y quiero terminar con 1 Corintios, hermanos, capítulo 1, verso 18, volviendo otra vez a Corintios. Y voy a leer este pasaje, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Realmente, hermanos, la sabiduría del hombre es necedad, es vanidad. Por eso Pablo dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los que somos salvos, esto es poder de Dios. Y note que aquí leímos que pues está escrito: Dios destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Hermanos, la primera razón por la que la sabiduría de los hombres es necedad
es porque se apoya en la jactancia humana. Toda sabiduría que se apoya en la opinión humana no es realmente sabiduría, sino necedad. El verso 18 y 19a dice, si alguno de ustedes piensa que es sabio en esta época, debe volverse un ignorante para que realmente lo sea, porque la sabiduría de este mundo es una locura. Para la sabiduría de este mundo es una locura el Evangelio. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y el versículo 25 dice que la insensatez de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Entonces, si quieres realmente ser sabio, Pablo dice, sabio a los ojos de Dios, que realmente sea provechoso para tu vida, tienes que ser un ignorante. Es decir, tienes que creer cosas y hacer cosas que el mundo considera tontas y de ignorantes. ¿Cuántas veces no nos han dicho, ya te lavaron el cerebro, eres un manipulable o un tonto? Pero realmente, hermanos, cuando conocemos el Evangelio, entendemos que todo aquello que creíamos era verdaderamente locura. Y hermanos, para hacernos sabios realmente debemos considerarnos ignorantes. Como por ejemplo, contrario a la sabiduría del mundo, creer que un maestro judío crucificado, ensangrentado, aquel que fue humillado, que fue clavado en una cruz, es el Señor del universo. La sabiduría del mundo no concibe esta realidad. La sabiduría del mundo no concibe que el camino lleno de gozo es el camino angosto, el camino del Calvario, aquel por el que vamos transitando con una cruz en nuestros hombros. La sabiduría del mundo que apoya la jactancia y que acentúa la autosuficiencia del hombre, eso no es sabiduría en absoluto. Así que no presumas de la sabiduría de los hombres. Arrepiéntete confesando tu orgullo pecaminoso. Fíate Jehová en todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, a ser humildes, a tener siempre presente el temor de Dios en nuestros corazones y a librarnos del terrible pecado de creer realmente que somos sabios y que tenemos la razón en todo lo que hacemos. Que el Señor nos guarde, hermanos, de ese terrible peligro. Oremos, por favor. Amado Dios, queremos pedirte que por favor nos perdones. Perdona, oh Señor, nuestro pecado. Perdona, oh Padre, tanto orgullo que aún brota de nuestros corazones. Hemos entendido que realmente la altivez, esa sabiduría fundamentada en nuestra propia opinión, es un peligro muy serio que daña el corazón de los hombres y de todos aquellos que les rodean, pero que también, oh Señor, daña y divide a la iglesia de Cristo. Por favor, te suplicamos que la sabiduría que tengamos sea esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que es humilde, que es mansa, que es pacífica y que produce tranquilidad y paz en nuestros corazones, Señor, que realmente la podamos experimentar. Ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión, sino, Señor, a dejarnos guiar por tu palabra. Te pido, Padre, que en estos momentos de cuarentena, Señor, podamos usar este tiempo para cultivar esa sabiduría de lo alto, para ir constantemente a tu palabra, para meditar, para orar y para, Señor, buscar tu conocimiento, tu palabra, deleitarnos en tu presencia y cultivar esa sabiduría que desciende de lo alto. Danos humildad, oh Dios, para cuestionar lo que sabemos, Señor, y permitir que todo sea confrontado realmente con tu palabra. Danos la humildad, Señor,
y coloca entre nosotros hermanos, maestros sabios que puedan darnos luz donde ahora estamos en oscuridad. Permite que podamos seguir aprendiendo de tu palabra y ser cada día más sabios, Señor, pero no en nuestra propia opinión, sino sabios por tu bendita palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes y que tu gracia sea con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.